Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, importante, porque ahí podéis seguir todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Que como siempre, pues mandamos unos apapachos a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que lo agradecemos. Y recordar que empezamos ya con el nuevo espacio sobre sexo y sexualidad, que se va a llamar Sexo sin tabúes, que lo podéis escuchar todos los viernes a las 10 de la noche, que va a ser un programa un poco transgresor en muchos sentidos, y por supuesto agradeceros todas las preguntas que ya habéis hecho a favor de mandarnos y las que nos estáis haciendo llegar, ya que trataremos de responderlas lo antes posible. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar a la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Esther Melgarejo, que es doctora en biología y terapeuta holística. Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Me alegro que sea así. Tamara, que es terapeuta transpersonal energética, experta en alimentación consciente. Tamara Sánchez, ¿cómo estás, Tamara? Muy buenas tardes, yo muy bien, gracias. Y Beatriz Loto, que es guía del alma. Ahí es nada. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas tardes. Buenas tardes, hermoso, muy bien, gracias. Pues si estáis bien, ¿qué os parece si empezamos con el super tema de hoy? Y es sobre vivir y dejar vivir. Pero cuando decimos vive y deja vivir, Beatriz, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues nos referimos a estar en el amor. En realidad todo se basa en eso. Cuando estás en el amor, vives y dejas vivir. Pero bueno, vamos a desgranar un poquito más todo esto, ¿no? A lo largo del programa, digo yo. Pero así como entradilla es un como shock ahí. Seguro que sí, porque ¿qué más quisiéramos que vivir desde el amor, ¿no? Es algo que todavía nos queda muy lejos, pero tienes mucha razón. Tamara, ¿a qué te viene la cabeza cuando hablamos de vive y deja vivir? Se me venía Hakuna Matata del Rey León, pero... Y he visto la película, o sea que ahí pierdo. No, pero viniéndonos al tema, es como responsabilizarnos de nuestra vida, ¿no? Dejar un poco las proyecciones hacia afuera, mirar hacia adentro y, como decía Beatriz, pues iremos desgranando todo esto, pero me suena a tomar las riendas de nuestra propia vida. Tomar las riendas de nuestras vidas y dejar de tratar de meternos en las riendas de los demás, ¿no? Que es muy importante también. Esther, ¿a qué te suena esto de vivir y deja vivir? Pues a mí me viene al principio dos ideas que también desarrollaremos después y por decir las dos ideas así fundamentales es primero el desarrollo de la empatía y el respeto hacia la otra persona y después que cuando queremos mirar o estamos mirando tanto hacia afuera, ¿qué hay que tenemos dentro que no queremos mirar? Que desviamos la mirada hacia otro lado, ¿vale? Para ahí muy importante también, coincido con la idea de Tamara que decía el tomar nosotros las riendas de nuestra vida y no fijarnos tanto en los demás. Pues es así, ¿no? Y no sé si desviamos la mirada a otra parte o es que no somos capaces de ver, ¿no? Porque a veces miramos pero no vemos y eso nos pasa a muchos, ¿no? Que tiene que ver con la consciencia. A ver, yo sé que esto léxicamente puede ser sencillo de decir, ¿no? Pero por la experiencia del ser humano y a la vista de los hechos es algo que nos cuesta de sobremanera, el respetar las decisiones y la vida de los demás. ¿Por qué pensáis que el ser humano lleva tan mal esto de entender que cada uno tenemos derecho a elegir equivocarnos? Me refiero, ¿por qué siempre estamos juzgando, presionando, manipulando para que el otro encaje en nuestra versión de lo que tendría que ser o cómo se tendría que comportar? Beatriz. Pues porque no entendemos el plan tierra, el plan divino, ¿no? Un poquito lo voy a desarrollar. Bueno, esto se trata de comprender que estamos en un planeta de experimentación donde todos vamos evolucionando y estamos en un planeta dual, donde hay dualidad y donde hay diversidad. Entonces, todos vamos por escalones y vamos experimentándonos desde el ego y vamos evolutivamente hacia el ser. El ser es aquello que lo acoge todo, desde el amor, que acoge todos los estadios evolutivos. Y el ego es todo lo que está basado en el miedo, en el control, en el juicio, en la manipulación. Entonces,
ya para las personas que están escuchando este programa, es vivir y dejar vivir, es estar en en el ser, donde estás mirando que todas las personas que están transitando por su estado evolutivo están perfectos como están. Entonces, preocúpate por ti, por donde tú quieres estar, y utiliza esa experiencia que estás viviendo en este momento que te está mostrando el otro, la vida, el de afuera, para poder crecer tú en amor. Pues importantísimo lo que estás comentando, Beatriz. Lo que pasa es que, claro, para entender que lo que el otro está viviendo y que lo que nosotros estamos viviendo es perfecto, nos falta todavía un poquito de consciencia, pero es de esa base que partimos precisamente para entender este concepto. Tamara, ¿por qué llevamos tan mal que el otro tiene el derecho a vivir su vida como quiera? Para mí lo que veo, ¿no? cuando observo esto es, como decía Beatriz, claro, estamos identificados con esa parte egoica, ¿no? Con esa parte de personalidad en lugar que con el ser. Y entonces las relaciones las tomamos desde las necesidades. A veces es muy subconsciente y no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando nos relacionamos con alguien, intentamos cubrir una necesidad que vemos como no cubierta. Y desde ahí, cuando la otra persona hace algo que no encaja dentro de esa perspectiva nuestra o esa expectativa que hemos puesto con la que cubre nuestra necesidad, pues ahí es donde nos entra esa fricción, ¿no? Y chocamos un poco. Entonces nos cuesta mucho no juzgar, no estar proyectados en el otro, e irnos para adentro y saber que somos nosotros mismos, ¿no? Los que estamos sintiendo eso, y esa intensidad nos hace proyectarlo fuera, que no es el otro sino nosotros, ¿no? Pero yo creo que de base lo que a mí se me representa y lo que veo es que nos relacionamos para cubrir necesidades que nosotros vemos no cubiertas, y es muy subconsciente, es lo que decía Santiago, que a veces no nos damos cuenta. Claro, y ese es un problema añadido, que es muy subconsciente, porque si ya sabemos que realmente pasamos muy poco tiempo desde la consciencia, lo que nos queda es vivir de la otra forma, ¿no? Pero bueno, esto es un proceso y poco a poco vamos avanzando, ¿no? Esther, ¿por qué llevamos tan mal que el otro tiene el derecho a vivir su vida como quiera? Yo creo que es que desde la historia, digamos, de la humanidad en general, no nos han enseñado, no hemos aprendido ni desarrollado realmente a ver cuáles son realmente nuestras necesidades, a saber expresarnos como realmente somos, sino que tenemos marcados desde hace ya muchísimo tiempo, ancestrales, unos patrones que o culturalmente, o socialmente, o familiarmente vamos arrastrando, y que no nos deja expresarnos realmente como somos, no nos deja buscar, como decía ella también, las necesidades reales que tenemos, sino que vamos cubriendo expectativas pues, de nuestros padres, de nuestro clan familiar, de nuestro sistema sociocultural, y vamos realmente siendo lo que no somos, simplemente para cubrir esa expectativa. Y ahora nosotros proyectamos hacia los demás esa misma expectativa. Pues si yo he tenido que cumplir con esto para que mis padres estuvieran a gusto conmigo o para ser aceptada en la sociedad, pues mi hijo o la otra persona o mi hermano o quien sea tendría que cumplir también estos patrones. Afortunadamente ya ahora hay gente que está empezando a romper esos patrones, pero todavía llevamos arrastrando muchísimos esquemas mentales que no nos dejan realmente ser quienes somos, y como nosotros mismos no somos quienes queremos ser, queremos hacer con los demás lo mismo. Estamos reflejando en la otra persona nuestra propia frustración. Claro, por eso el trabajo es tanto hacia afuera con los demás como hacia adentro con nosotros, ¿no? Y a mí se me ocurre que, entre otras cosas, pues porque tenemos la soberbia e inconsciente idea de que nosotros sabemos qué es mejor para alguien más, o qué está bien y qué está mal. Y yo me pregunto, ¿de verdad sabemos eso? Cuando ni siquiera sabemos qué es mejor para nosotros. Es que es un poco caótico, ¿no? El pensar que yo soy capaz de saber cuál es el camino por el que mi hermano, mi pareja, mi madre, mi hijo, quien sea, tiene que pasar. Tenemos que dejar esa idea absurda, ¿no? Te digo, si ni siquiera sabemos por dónde tenemos que pasar nosotros, ¿no? Ahora bien, Beatriz, ¿cómo nos afecta el no hacer esto con los demás o que los demás no lo hagan con nosotros? Me refiero a que no respeten nuestra forma de actuar. Bueno, yo creo que cuando no respetan, cuando nosotros sentimos que no están respetando nuestra manera de actuar, bueno, te confronta con todas tus heridas de la infancia, ¿no? De ser rechazada y todas estas cosas
te invitan a hacer un proceso, es que siempre voy a lo mismo, es hacer un proceso de autoconocimiento, de amor propio y de soberanía. Es decir, cuando tú estás en tu verdad, que la encarnas, te la crees, porque tenemos aquí lo que queremos, pero cuando lo bajamos aquí realmente y lo emitimos y lo tomamos como una forma de vida, entonces en ese momento ya no te importa lo que el otro diga, porque ya tú estás encarnada en tu verdad y en paz con tu verdad. Y además comprendes que, porque la herida lo que hace, esto es muy curioso, la herida lo que hace es que te encierra así, es fortísimo, te encierra así y no ves más allá, pero que el mundo es riqueza, está lleno de personas que opinan como tú, diferentes de todo, entonces como que la herida nos embrutece y nos hace solo mirar ahí. No, que hay más cosas, que si esta persona no opina como tú, no pasa nada. Lo primero también es una oportunidad muy bonita de tal vez incorporar algo de su mirada, porque no todo lo que tiene el otro es en contra a mí. ¿Ves? Como todo oposición. No, utilízalo para que sea también riqueza. Escúchalo sin sentirte ofendido y coge para ti algunas partes de esa persona, para que te abra más, ¿no? Y no seas tan rígida. Entonces, Pues bueno, no sé si me he ido un poco por las ramas, pero tú, Beatriz, te a mí me puedes ir cuesta por mucho. donde te dé la gana. Faltaría A más. mí me cuesta. Gracias. Tamara, ¿por qué nos cuesta hacer esto con los demás y que los demás? ¿Y cómo nos afecta esto? Claro, yo creo que nos cuesta por eso, porque al poner esa expectativa y esa necesidad, ¿no? Para que nos la cubran, cuando se salen de ahí es como, ¿a dónde vas? Para allá, vente aquí, cúbreme esta necesidad, ¿no? Entonces, pues bueno, nos crea como esa fricción y al final es un poco como decían las compañeras, ¿no? Tomar como nuestro poder, venirnos a nosotras mismas y ver cómo nos afecta a nosotros cuando decidimos algo y queremos hacer algo y vemos como si la otra persona fuera un impedimento, cómo nos sentimos, ¿no? Al final eso nos daña, nos sentimos como más densos, como más, nos lleva más como a la ira, ¿no? Con esta persona. Y luego al final es usar un poco, a mí me viene la ley del espejo, ¿no? Usemos a las personas que tenemos delante, usemos, suena un poco así, pero es como utilicemos lo que nos muestra la otra persona para vernos a nosotros dentro, que todo lo que esté fuera nos sirva para aprender, ¿no? Pues a lo mejor estás viendo algo que de repente te provoca mucha ira o reaccionamos, ¿no? Lo que esa persona hace y en lugar de ir a querer cambiarlo de fuera, tú cuando estás por la mañana en el espejo y te ves el pelo así, no peinas al espejo, te peinas a ti, ¿no? Pues es lo mismo, cuando estás viendo que la otra persona hace algo que a ti te crea esa ira o esa molestia, ve dentro y pregúntate qué es lo que a ti te está molestando de ti, qué te quiere mostrar eso, ¿no? Y hazlo cambiar en ti y a ver qué ocurre fuera, ¿no? Vamos a cambiarlo de dentro, igual que nos peinamos nosotros y no al espejo. Un poco por... Pues en eso de peinarse en el espejo, Tamara, yo no te puedo ayudar, pero entiendo lo que estás diciendo y creo que la palabra correcta es la que dijiste, nos usamos, ¿no? Ya vimos algún programa sobre eso, que no pasa nada, es completamente normal y así es la co-creación humana. Esther, ¿cómo nos afecta el no hacer esto con los demás? O que no lo hagan con nosotros. Claro, yo quería compartir, porque además lo veo un montón a la hora de, bueno, la gente que viene a terapia, cuando alguien no te afecta, sobre todo tu clan familiar o tus padres, es verdad que eso afecta muchísimo y la persona se siente muy mal. Pero casi me han venido casos más graves de personas que tenían problemas porque no aceptaban al otro. Todavía peor, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un hombre que vino con unos problemas digestivos tremendos, y el problema en realidad que tenía era de no aceptación de que su hijo era homosexual. Entonces, ¿le está haciendo daño al hijo? Por supuesto, porque la no aceptación de un padre duele muchísimo, pero ya depende de ese hijo, pues que le afecte o no le afecte la actitud de su padre, ¿no? Pero ¿cómo lo estaba pasando ese padre? Todo ese dolor, esa irritabilidad, esa frustración, ese mal sentir, simplemente por no aceptar a su hijo, que no tenía ni que comprenderlo, ni simplemente aceptarlo como era, le estaba causando no solo un terrible problema emocional, sino ya somatizado en un terrible problema físico. Por lo tanto, que no nos acepten duele un montón. Y es verdad que es algo que deberíamos, ¿no?
por lo menos exigir que nos aceptaran. Pero la no aceptación del otro nos hace incluso todavía más daño a nosotros mismos. O sea que... Es que sería muy inteligente, porque además es que gastamos cantidades ingestas de energía. O sea, la cantidad de recursos que tratamos y gastamos en tratar de manipular, chantajear, moldear y presionar a la gente que está cerca de nosotros, para que haga lo que pensamos que está bien, es impresionante. Y algo que le cuesta a muchas personas es entender que para respetar el proceso de alguien más, que viva su vida como quiera, no tengo por qué entender sus razones. Que es algo que estamos equivocados. Es que no te entiendo. Bueno, pues no me entiendas. Si no tienes que hacerlo. Yo no entiendo muchas cosas, pero las acepto. Sí, Beatriz. Se me está viniendo un poquito comunicar esto, que todo radica yo creo que en un problema de autoestima grande y de no comprender la evolución humana. O sea, digamos que estas dos cosas es donde hay que hacer un gran trabajo. ¿Sabes? Si tú tienes autoestima y tú sabes quién eres y tú sabes que no necesitas gustar al otro, porque ya te gustas tú y porque, pero ya más allá de eso ya no es que te gustes tú, es que eres eso y estás en paz con eso que eres. Entonces, desde ese lugar te da igual y aceptas a los demás porque los demás también están manifestándose desde donde son. Puede ser desde su paz o desde su rabia o desde su herida, pero es como desplegar un poco el amor que digo, que es la compasión, ¿no? La compasión, la misericordia, el entendimiento, el respeto. Es que esa palabra, Beatriz, es fundamental en el tema de hoy. Que es, por ejemplo, en el caso que decía Esther, ¿no? Tengo un hijo que es gay y yo pienso que sí, que no. ¿Pero tú qué? ¿Pero por qué no va a poder ser el muchacho gay, acostarse con un hombre o tirarse un animal o hacer lo que le dé la gana con su vida? ¿Pero tú quién eres? ¿De parte de quién? O sea, ¿quién nos hace tan soberbios? Pero también ¿No? eso es la Perdona, eso también es un poquito la expectativa de que el mundo tiene que ser a imagen y semejanza. Entonces, la real, y esto te lo digo porque me ha costado a mí bastante, el verdadero gozo es cuando tú comprendes que te cubres tú y que todo lo demás es riqueza para ti. Todo lo demás te abre, porque la apertura es riqueza. Entonces es paz. Estás en paz cuando todo lo que está a tu alrededor lo miras con comprensión y lo aceptas como es. Y no hay nada ahí fuera, nada que tenga que estar a tu expectativa. Y tú, bueno, y esto es muy importante también, y lo que tú eres, ¿vale? Utiliza todo el tiempo para brillar y permitirte serlo, que ese es el problema. Así es. Y cuando entiendes que si tú, Beatriz, eliges hacer esto, tú sola, con alguien más, conmigo, con quien sea, estás en todo tu derecho. Y me la suda y me la resuda lo que los demás digan, porque cada quien tiene su proceso y su camino. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el camino de mi hermano, o de mi padre, o de mi pareja, o de mi enemigo? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo le voy a decir si va en un camino correcto si no sé hacia dónde va? Claro, lo que tú rechazas afuera te está espejando tu no aceptación sobre un algo. Y al final, este planeta, esta experiencia, todo de tu alrededor, lo ha hecho Dios, el que te ha hecho a ti. Ha hecho todo. Entonces, pero vamos ahí a temas de las guerras, la violencia, los abusos, lo que más se nos atraganta. Bueno, pues eso forma parte del proceso evolutivo, tal cual. Claro, y es perfecto, pero si nos damos cuenta, las mayores aberraciones que han pasado en la historia del ser humano, en la historia conocida, porque hay mucho que se nos escapa, tienen que ver con que los demás no hacen lo que yo pienso que tendrían que hacer o lo que yo quiero que hagan. Si no hubiese resistencia a lo que es, no habría nada de eso. Pero bueno, estamos ahí. Ojalá y poquito a poquito vayamos trabajándolo. Tamara, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero cómo voy a dejar vivir si lo que hace mi marido o mi hijo o mi madre o quien sea me afecta? Claro, al final esa es otra creencia, ¿no? No hacemos más que como justificarnos, tener las excusas perfectas en lo de fuera o en nuestro pasado, ¿no? De mira, porque me pasó esto en un pasado, ahora mismo esta es mi circunstancia. Entonces, por eso lo que hablábamos al principio de tomar la responsabilidad de mi vida, de no conformarnos con que la mente nos dé esa explicación, de decir, uy,
yo me estoy sintiendo de esta manera y ya justificar porque, claro, porque mi marido, o porque mi hija, o porque este, o porque el otro. Sino, no. Vale, eso es lo más fácil, ¿no? El proyectar hacia afuera, porque es tal intensidad lo que yo aquí estoy sintiendo que no lo puedo gestionar yo sola. Entonces lo proyecto fuera para como liberarme, ¿no? de esa sensación de malestar. Y ya no es tiempo de eso, ya es tiempo de decir, no, dejemos de proyectar, vamos a ver qué es lo que hay ahí adentro. Y sí, la mente me propone esto, pero voy a preguntarme, a ver, ¿de dónde viene esta sensación? ¿Y qué es lo que me quiere decir, ¿no? Y empezar a aceptar un poquito lo de fuera y a respetar, como estábamos hablando, y que desde ahí es desde donde viene, porque cuando empezamos a luchar contra algo, cuando por ejemplo se lucha contra una guerra, estamos en la misma energía que los propios personas que están a favor de la guerra, ¿no? Es como salir de ahí, respetar y saber que hay un plan, una inteligencia superior, que todo está ahí por algo y para algo, y aunque nosotros nuestra cabeza ahora mismo no lo comprenda, como tú decías al principio, Santiago, si no sabemos ni siquiera nosotros mismos lo que necesitamos, ¿cómo vamos a saber o vamos a imponer cuál es el camino de la otra persona, ¿no? Entonces es esa confianza, ese respeto y esa aceptación para mí, empezar Pues sí, a además, responsabilizarme. es que es sencillo. Es viva tu vida y no jodas a nadie. Ya está, déjalos que hagan lo que tengan que hacer. Si no es tan complicado, porque aquí también hay mucha gente que no, yo respeto a todo el mundo, que hagan lo que quieran, sí, pero cuando mi hija sale con un chico que no me gusta, a meterle caña, ¿no? A chatanjear, a manipular, a presionar, digo, pero ¿de verdad estamos así? Esther, ¿qué pasa con esto, no? O sea, cuando las cosas que hacen la gente que está alrededor me afectan. Yo creo que si hiciéramos realmente un trabajo de mirarnos nosotros mismos interiormente, qué carencias tenemos, qué cualidades podemos potenciar, o sea, ese trabajo interior de introspección, de trabajar en nosotros mismos, es tan grande que no nos quedaría tiempo para intentar trabajar la vida de los demás, ¿no? Eso es lo primero. Después, como decía también mi compañera, ¿no? Si estamos viendo algo en otra persona que nos molesta tanto, que pensemos por qué nos molesta tanto, que es una señal que nos está dando la vida de algo que nosotros, que lo estamos viendo nosotros, tenemos que trabajar. Porque muchas veces cuando vemos una película y lo comentas con otra persona, parece que la otra persona ha visto otra película, la ha percibido de forma diferente. Porque a lo mejor yo voy a hablar, voy a compartir con alguien, oye, es que esta persona tiene este tic que a mí me molesta, y el otro te dice, pues yo no me he dado cuenta. Porque tú te has dado cuenta y la otra persona no se ha dado cuenta. Yo creo que es una señal que te da la vida de que es algo que tú tienes que trabajar en ti mismo. Y cuando tú lo trabajas y fluyes, todo lo que te molesta desaparece. Yo creo que es algo que puede hacer la gente como el ejercicio, ¿no? Esto me molesta mucho. Voy a ver hacia adentro qué me está diciendo la vida con esto, qué puedo trabajarme yo, dejar de prestar tu atención a ese que te molesta del otro, sino mirarte a ti, y todo lo demás que te molesta de los demás, todo eso se diluye. Claro, es que imaginaros todo el tiempo que invertimos y toda la energía en cambiar a los demás o en estar o no estar de acuerdo con lo que los demás hacen, lo invirtiéramos en nosotros mismos. Sería genial, ¿no? Sería maravilloso. Y cuidado, Beatriz, con el típico comentario de que yo sé que es mejor para ti y lo hago porque te quiero. Cuidado con esto, que es muy normal, ¿no, Beatriz? Eso es una manipulación como la copa de un pino y es una falta de autoestima enorme y sobre todo de miedo, porque esconde mucho miedo ahí, ¿sabes? Es como que, o sea, si tú no haces lo que yo te digo, ¿quién soy yo? Si tú no haces lo que yo te digo, ¿quién soy yo? Pierdo mi autoridad porque la estoy basando, estoy poder afuera, no lo tengo yo. Entonces, ahí creo que esto ya es así, contundente. Sí, y es algo que tristemente se sigue dando mucho a todos los niveles. Claro. Y muchas veces en tu círculo más cercano. Hablamos de parejas, hablamos de familia, que debería ser al contrario, ¿no? Es gente que te quiere, supuestamente. Y sin embargo es la gente que más te presiona, ¿no? Supuestamente fundándose en que es que yo te quiero, Tamara, yo te adoro. Vas a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo pienso que es mejor para ti porque te adoro, ¿no? No, eso lo que quiere la persona es hacer lo mejor para ella misma, que lo que quiere es dirigirte y controlarte porque no es capaz de poder controlar su propia vida. Pues eso es así. Así que, Tamara, ¿qué piensas tú de esto? De adornarse y excusarse en esta forma de actuar.
Claro, nos creemos a veces con el derecho, ¿no? sobre los demás y precisamente más con los más cercanos, porque a veces es como el círculo más manejable, ¿no? O que nos creemos más manejable porque están ahí tú a un hijo, muchas personas se creen con un derecho de propiedad, mi hijo. Entonces yo sobre él ordeno y mando, ¿no? En vez de verle como ese ser que ha venido aquí también a vivir su experiencia y tú simplemente prestarle ese acompañamiento necesario para que él pues florezca, ¿no? con sus dones y sus talentos. Y es lo que pasa, igualmente con las parejas. Yo creo que son grandes maestros, ¿no? Al final hemos venido aquí, nos hemos olvidado de lo que realmente somos, nos creamos ese mundo, ese personaje y nos creemos a pies juntillas lo que pensamos como realidades, o sea, creemos como realidades todo lo que pensamos y lo proyectamos muchísimo hacia las personas más cercanas y desde ahí nos creemos sabios, dueños de lo que éste necesita, de lo que el otro, entonces nos ponemos ahí a manejar los hilos de cada persona de nuestro alrededor y así nos va, ¿no? Y así nos va hasta que ponemos un poquito de conciencia y dejamos todo en su lugar y todo respirar y nos vamos hacia adentro en vez de hacia afuera. Así es. Beatriz, ¿quieres comentar? Y perdón, quería añadir una cosa que se me estaba viniendo, que es que cuando yo le estoy todo el rato diciendo al otro que tiene que hacer lo que yo digo, en realidad es un gran insulto hacia el otro porque le estoy haciendo pequeño, no le estoy dejando que pueda desplegar todo su poder y entonces esto influye mucho y sobre todo las mamis con los niños, influye mucho en que luego los niños tengan esa falta de poder, porque tú estás desconfiando del poder del otro y el otro, por muy débil que sea, por muy que te muestre en este instante una debilidad, tiene el mismo poder que tú, el mismo, porque está hecho por el mismo genetista, digamos. Entonces esto es peligroso y quiero decirlo para todas estas mamás que comprendo que no es fácil, pero todas estas mamás, todas estas relaciones de pareja, estas familias en el trabajo, todo esto, por favor, enseñarles a pescar. Claro. ¿Sí? Es que... Si tú crees que sabes más que el otro, en vez de imponer, enséñale. Si te lo pide, si Sí, te sí. lo pide. Ahí está. Y si no, Y no es- déjale que descubra su propio poder a través de la vida, que ya es la maestra. Claro. Y no se trata de que no puedas pedir cosas. Porque tú y yo, Beatriz, somos pareja y a lo mejor me apetece que hagas algo conmigo o para mí o como sea. Lo puedo pedir abiertamente, no pasa Claro, nada. Pero claro. no me voy a excusar en que sé que es mejor para ti. No, Beatriz, me apetece esto. ¿Por qué? Porque me apetece a mí, porque quiero hacerlo y quiero pasar por ahí. Ya sabrás tú si te apetece a ti o no. Claro, Lo que pero no cuando... puedo, lo que no se vale es a ti hijo, a ti pareja, a ti padre, empezar a manipularte, a chantajearte, a hacerte pensar que tú no sabes lo que necesitas para ti y que lo que yo creo que necesitas para ti es lo correcto, ¿no, Esther? Y como decía Tamara, es para llenar tus propios vacíos. Todo es para llenar tus propios vacíos. Este comportamiento, quiero decir. Definitivamente. Esther, ¿qué piensas respecto a esto? Pues justo cuando tú lanzaste la pregunta, yo lo primero que pensé también fue en los hijos, que es justo lo que mis compañeras han compartido ahora, ¿no? Que hasta dónde está el límite de yo hago por ellos porque dependen de mí o tengo que educarlos o tengo que... Ahí donde está el límite de que esta es su libertad, tengo que aceptar también lo que van pensando, lo que van decidiendo. El límite está ahí que hay que analizarlo y deberíamos reflexionar porque muchas veces sobrepasamos ese límite. Pero es que hoy en día ya no solo con los hijos, con los padres también les exigimos responsabilidades que no son de ellos en este momento. Y sigo es lo mismo, que mirarnos hacia adentro, la persona que se respeta a sí misma aprende a respetar a los demás. La persona que sabe poner sus límites sabe respetar también el límite del otro. Y todo lo que manifestamos hacia el otro es un reflejo de cómo estamos interiormente. Entonces, que es fundamental ese ejercicio de mirarnos hacia adentro para no proyectarlo. Y luego otra cosa, perdón, perdónate en el proceso, no pasa nada. Estamos todos aprendiendo, porque aquí estamos metiendo mucha caña, pero luego las personas, claro, se están viendo y luego viene la culpa, ¿no? Pues guay, gracias por toda esta información y a partir de ahora me voy a poner a ello, a observarme claramente en cada situación
para hacerlo de otra forma. Claro, de hecho, Beatriz, lo que estás diciendo es vital. O sea, hagamos lo que hagamos, hagan lo que hagan, perfecto, quiérete porque es lo mejor que puedes hacer. Claro. Ahora bien, es lo mejor que puedes hacer en este momento. No implica que no puedas mejorar bajo la experiencia que ya estás teniendo. Me refiero, si tú te estás dando cuenta que estás manipulando, chantajeando, presionando a la gente que quieres para que sean como tú piensas que tienen que ser y te has dado cuenta, deja de hacerlo. Deja de hacerlo porque no estás haciendo ningún bien, ¿no? Ni a ellos, ni a ti mismo. Y es importante lo que estabas comentando de los límites, porque hay mucha gente que se confunde. Vale, entonces como tengo que dejar que sea como es, que haga lo que quiera, yo me aguanto. No, un momento. Yo tengo 2 hijos en casa que tienen 16 años y que por sus cojones quieren llegar a las 4 de la mañana a casa porque sus amigos hacen lo mismo y a mí no me da santa gana. En casa se llega a la 1 de la mañana. Yo respeto su decisión, pero estás en mi casa. O sea, ¿se pueden poner límites y al mismo tiempo respetar la decisión de los demás? Sí, claro que sí. Hay que buscar puntos de equilibrio. Sí, Beatriz. No, esto es lo que iba a decir, que es muy importante que ganemos todos. Entonces, dentro de mis valores y de tus apetencias, o de mis apetencias y tus apetencias, o de mis valores y tus valores, entonces ahí hagamos un punto medio. Pero lo mismo para los hijos, es que los hijos creemos que son como, les hablamos como a tontos muchas veces, no, son igual que tú, aunque tengan 12 o 14 años. Cuando hablas desde el corazón y hablas desde la sabiduría, ellos traen la misma sabiduría que tú, te comprenden perfectamente. Entonces es llegar siempre a un acuerdo entre las dos partes si se puede. Sí, se puede. Y si no se puede, tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada. Por eso es más complejo, pero ahí, bueno, con un hijo no, con un hijo has de estar y ahí ya vas, yo creo que pide acompañamiento porque es un proceso complejo, ahí sí no llegas a acuerdos y no se puede resumir en un programa, pero si no es un hijo, es que coges tus cosas y te vas a otra parte y todo está fenomenal. Claro. Es que lo mejor de esto es que no importa si es un hijo, un padre, una pareja, sirve para todos igual. Si tú aprendes a respetar la decisión de los demás y que los demás tienen su camino que tú desconoces por completo, da igual quién sea. Da igual. Ni quién sea, ni cuánto lo quieras, ni qué tan involucrado estés emocionalmente con esa persona. Es respetarlo, aunque no estés de acuerdo, porque nadie te ha preguntado. Y no tienes por qué estar de acuerdo, ¿no? Que es algo que nos cuesta mucho trabajo. Pero bueno, antes de seguir con el tema que nos encanta, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa qué hacéis, cómo trabajáis y dónde puedo contactaros. Tamara, ¿empezamos contigo? Muy bien. Pues bueno, mi nombre es Tamara Sánchez, me encuentro físicamente en Madrid y bueno, yo lo que me apasiona hacer es acompañar a la gente en todos estos procesos, ¿no? Cuando te empiezas ya a cuestionar todo esto y ya te has dado en la pared por diferentes vías y ya dices, bueno, tiene que haber otra manera, ¿no? Pues acompañar a ver esa otra manera, a descubrir esa esencia interior que todos tenemos, a que como decía Beatriz, nadie viene aquí sin esa sabiduría interna, ¿no? Entonces a descubrirla, a quitar todas esas capas, esas creencias, esas limitaciones y a poder aflorar ese sabio interno para que cada uno sea guía y maestro de su propio caminar aquí, ¿no? Y lo hago a través de terapia transpersonal, terapia energética, bueno, unas terapias holísticas. Luego también me dedico a enfocar y orientar a una alimentación energética y consciente, a poner mucho la atención ahí, a cuidarnos a nivel físico y acompañar a niños también. Ha salido el tema y me encanta acompañarles y a poner esos límites y limitaciones, ¿no?, que existen, poder limitar y dar esas pautas sin limitar y sin entrar en la libertad de la otra persona, ¿no? Y es un espacio súper bonito a modo extraescolar por las tardes. Y bueno, pues me pueden encontrar en redes sociales a través de Facebook o Instagram, Tamara-Sánchez-Llanos. Y luego la parte de alimentación, hoy para comer, hoy-para-comer. Y luego el teléfono de contacto, que es lo más directo, 676-12-3913. Ahí me tienen totalmente disponible. Pues se me hace fantástico. Pues si te gusta acompañar a niños, Tamara, tienes unos 9.500 millones en este planeta. Así que trabajo no te va a faltar. Y por cierto, ya te comentaré, pero vamos a hacer también un programa especializado en alimentación.
Ya te Fenomenal, diré. me encantará compartirlo. Muchas gracias. Así que nada, invitamos a la gente que te está escuchando a que te contacte, ¿vale? Gracias. Beatriz, Loto, vamos contigo. Muy bien, pues yo me dedico al acompañamiento femenino para poder conectar con el poder propio y la libertad de ser tú misma en esencia. Y bueno, para ello vamos a los lugares más complejos de tu ser, donde has recibido heriditas y tienes dolores profundos, utilizando el alma como GPS, pues para poder resignificar todo eso en amor y en libertad y en poder y en paz. Y utilizo, bueno, técnicas regresivas, psicología, psicomagia, astrología, bueno, un montón de técnicas que al final nos llevan a lo profundo de una misma, que es, bueno, el empoderamiento a mí, como yo lo considero, es desde la raíz. Entonces, para ello hay que ir quitando muchas capas y llegar al fondo que es tu poder. Si tras todas esas capas, ¿no? Impuestas o que arrastramos. ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, pues en mi página web www.elgozodevivir.com o en Instagram, que si recuerdo bien es el-gozo-de-vivir. Beatriz Loto. Pues será un placer maravilloso. acompañarte desde el respeto, desde el amor y sin juicio ninguno. Pues yo me apunto, Beatriz, yo me apunto. Venga. Oye, una cosa, ¿y cómo trabajas? ¿Más a título individual, grupal, presencial? Sí, que no lo he dicho. Vale, yo estoy en Menorca presencialmente y paso consulta aquí en un centro y también trabajo online para todas las partes del mundo. Y sí, ya, eso. Hago talleres también. Lo que pasa es que ahora estoy en un momento un poquito estoy haciendo un proyecto para la mujer online, hermoso, que no sé cuándo se va a lanzar, supongo que para primavera. Y ahora estoy un poquito como más centrada en eso, pero sí he estado haciendo talleres en Madrid, en Barcelona y aquí en Menorca también, relacionado con todo esto, pero por partecitas, trabajo de niño interior, sexualidad, polaridades masculino-femenino. Bonito, de verdad que fantástico trabajo el que hacéis y qué necesario, ¿no? En la época en la que estamos de transición a todos los niveles. Pues Beatriz, invitamos a la gente que vibre con lo que haces, por supuesto que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti. Esther, ¿te toca? Sí, pues yo soy doctora en biología porque me fascinaba la vida desde que era pequeña, lo que es la vida en sí, no solo el cuerpo humano, todos los seres vivos. Pero ya cuando terminé mi estudio me di cuenta que para abarcar al ser humano y para ayudarlo, no nos podíamos quedar solo en el cuerpo físico, éramos muchísimo más. Por lo tanto, pues voy haciendo terapias para intentar abarcar todo lo posible, ayudar a la persona en todos sus aspectos, ¿no? En el aspecto físico, pues trato la alimentación natural y soy fitoterapeuta, trato la patología, digamos, con plantas. Para el tema energético, soy terapeuta Reiki. Para el tema emocional, hago terapia de flores de Bach y hago una terapia que es la NSC, un nuevo sistema craneal, que trata tanto las emociones como los órganos afectados a esas emociones. Trabajamos con puntos energéticos, similar a lo que es la acupuntura, pero no usamos agujas. Y además hacemos un trabajo de no solo las emociones que en el presente no se están gestionando bien, sino que vamos mirando desde el momento de la concepción todos los traumas emocionales que ha acumulado el cuerpo, que ha acumulado lo que es incluso la célula, ¿no? Todas esas emociones no sanadas que con el paso del tiempo, al no haber sido resueltas, han desembocado en una patología, incluso una enfermedad física. Por lo tanto, es una terapia muy, muy potente, porque no solo trata el momento actual y los síntomas actuales, desde el punto de vista energético, sino que además va al origen de lo que ocasionó desde que estábamos incluso dentro del vientre de la madre, todo lo que nos afectó para que esa patología se desarrollara con el tiempo. Por lo tanto, una terapia muy interesante y muy, muy, muy poderosa. Para el tema mental también estoy tratando la noesiterapia, que es una terapia que utilizan unos doctores de Valencia
que operan incluso sin anestesia química, simplemente con anestesia mental. Es decir, la persona está completamente despierta en la operación, operaciones no pequeñas, incluso cesáreas, en la que la persona no toma ningún tipo de sustancia, está completamente despierta en la operación, pero no siente ningún dolor, simplemente con anestesia psicológica. Entonces, pues yo uso ese tipo de terapia para aliviar el dolor en una persona, el control mental para aliviar el dolor. Y aparte también hago seguimientos para perder peso, ¿vale? Hago consultas para perder peso con alimentación natural y con acompañamiento emocional en muchos casos, porque también incluso la pérdida de peso, toda nuestra vida está asociado al emocional. Entonces, para que la gente lo entienda un poquillo, voy a poner un ejemplo muy rápido. Tengo, por ejemplo, un par de personas ahora mismo en consulta, en este caso son mujeres, pero da igual, podrían ser tanto mujeres como hombres, que quieren perder peso y no pueden, con la misma dieta, o bueno, con la dieta que se supone que deberían perder, no pueden por un bloqueo emocional. Son personas que les dejó su pareja y han tenido un trauma tan grande que les ha producido un rechazo total y absoluto a los hombres y a tener una nueva relación con un hombre. Entonces, esa postura de protección, de querer que la gente no me haga daño, eso ha creado una capa a su alrededor energética, mental, y se manifiesta físicamente, de agrandar su cuerpo para que la gente, digamos, no se le acerque a hacerle daño. Además, aunque conscientemente ellas quieren perder peso para sentirse mejor, en el inconsciente ellas no quieren verse atractivas por el miedo a que un hombre las vea atractivas y se acerque. Para que la gente pueda entender la importancia de nuestros pensamientos y de la parte emocional en lo físico, incluso a la hora de perder peso. Pues todo ese acompañamiento lo hago. ¿Cuándo vamos a empezar a asociar los pensamientos, las emociones con todo lo que pasa en nuestras vidas? Esther, y la gente que quiera contactarte, curiosear, ¿dónde puede? Pues yo tengo un negocio físico aquí en Málaga, tengo una herboristería, entonces me pueden contactar, bueno, hago consultas presenciales y consultas online, me pueden contactar, tengo un Facebook y un Instagram asociado al negocio de la herboristería, entonces me pueden encontrar como Herbest Herboristería. También tengo una página web que es caminodelalma.es. Y lo más directo también, pues el WhatsApp, que es el 744 70 83 34. Pues me parece fantástico y además muy completo lo que haces, e invitamos a toda la gente que le guste, que le interese, que te contacte. Por cierto, dile a tu gato que si quieres salir en pantalla, bajo entrevista previa, si no, no es aceptable. Sí. Lo raro es que no está el mío por aquí. Vale, pues si os parece bien, vamos a preguntas de los oyentes. Nos dice Anaís de Huelva: mi hijo tiene 15 años y se piensa que puede hacer lo que quiera. Me ha gritado, cuando sale llega a la hora que quiere y esas cosas. En ese caso, ¿cómo lo dejo vivir sin que lo que hace no me gusta? Que es algo de lo que estábamos viendo. ¿Quiere contestar algo a Anaís de Huelva? Sí, pues Eso tiene que ver con los límites, ¿no, Tamara? Sí, ahí está. Ya ha dicho que tiene 15 años, ¿no? Entonces, todo esto viene como de, bueno, pues de lo que se ha encontrado previamente, ¿no? Y lo que estábamos hablando. Cuando tú a un niño, ya sea por la mejor intención del mundo, vas diciéndole cada momento todo lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar y demás, pues llega un momento, sobre todo ya en la adolescencia, donde ellos quieren escapar de todo eso, ¿no? Y bueno, pues se ven como muy limitados por esa sobreprotección que han tenido siempre y se vuelve como en contra de esa figura que le ha sobreprotegido. Y de ahí vienen también como esas contestaciones y esas reacciones por parte del niño. Entonces es, pues bueno, poderle dar su espacio, pero poniéndole esos límites sin limitarle a él en su libertad, ¿no? Pues llegar a un acuerdo que les represente a las dos partes. Mucha comunicación, mucha comprensión y sobre todo pues saber que ellos necesitan una guía, ¿no? Entonces poder dársela sin perderle de vista a él y no tanto lo que a ti te frustra o te da esa rabia, sino entendiéndole muy bien a él, ¿no? Hay mucha comunicación y mucha empatía entre los dos y llegar a un acuerdo que represente a los dos y siempre limitando sin limitar al otro, ¿sabes? Definitivamente. Beatriz, ¿quieres comentar? Sí, quería añadir un poco que estamos en una era ahora en la que invito a todos los padres
a que vayan a hacer un trabajo, un proceso para comprender la adolescencia. Bueno, primero la suya propia, porque cuando reaccionas así con tu hijo adolescente es porque tú en tu adolescencia hay algo que te está expresando él, que tú no has visto. Entonces es muy importante que ahí haya, pues como decía Tamara, una comprensión hacia que están rompiendo los niños a esa edad todos los mandatos impuestos por los padres, que también es verdad que los padres tienen que dar una guía. Pero claro, los niños ahí, en la adolescencia, está saliendo su yo soy. Es decir, lo que me nace verdaderamente de mi esencia. Entonces, si pego un grito es porque me han reprimido mucho antes. Si no, no lo pego. Entonces, la responsabilidad es de los padres. Por supuesto, ese niño con 15 años no va a pedir terapia. No creo, no lo suelen hacer. Entonces, que los papás sean los que vayan, intenten comprender a ese niño que necesita gritar, que necesita imponer su voluntad, que necesita ser como quiera ser. Es que es una etapa necesaria que es compleja de manejar. También es verdad que a los padres, o sea, empatía total, pero que es su responsabilidad que vayan a hacerse cargo de este proceso por el bien de su hijo, por el bien de su hijo. Y es su responsabilidad, volvemos a lo mismo, poner límites que son muy sanos y muy necesarios. Sí, o sea, que la claro. gente no piense que poner límite a alguien solamente es que no haga lo que tú no quieres que haga. No, es darles una guía. Porque hay que recordar que estamos en una convivencia. Estamos Claro, el punto, Santi, el punto está en poder poner ese límite, pero sin humillar, sin desvalorizar, ¿sabes? Es que se puede hacer de muchas formas, explicándole por qué lo haces, ¿no? Es tan sencillo como eso. Yo, por ejemplo, la relación que tengo con mi padre ha sido maravillosa, lo he adorado siempre hasta que murió, y de pronto me caía alguna hostia de vez en cuando, ¿no? Y yo entendía por qué me la había dado, aunque no esté a favor del maltrato. Pero los límites son importantes y son necesarios porque estamos conviviendo, estamos co-creando, ¿no? Si no, cada quien haría lo que le diera la gana y nos iría bastante mal. Vale, vamos a tu pregunta. Dice, mi nombre es Jorge de Madrid. Yo estoy de acuerdo con que hay que respetar a los demás, pero ¿hasta qué punto? Dice mi marido, entonces creo que se ha equivocado en el nombre. Dice, mi marido toma alcohol 2 o 3 veces por semana y no me gusta un pelo. ¿Cómo respeto eso si no estoy de acuerdo? Bueno, pues ¿Beatriz? voy a dar mi visión. Lo primero, debería tal vez de plantearse una valoración de la persona en completo. Es lo primero que yo haría. Ver si la persona contiene aquellos aspectos donde tú fluyes con esa persona y te enriquece. Y te enriquece. Y puede acompañarte a la expansión también, ¿no? Si no es así, pues entonces valóralo y si realmente hazte cargo tú, no es que no soportes al otro, el otro que haga lo que le dé la gana. Si a ti no te gusta y no lo soportas, primero plantéate qué pasa con esa adversión tan radical hacia el alcohol y segundo, si no lo quieres como pareja, es tan sencillo como irte. Y irte con la suficiente certeza de que tú eres merecedora o merecedor de tener enfrente a una persona que no beba alcohol. Porque muchas veces nos quedamos en los sitios porque no creemos que podamos tener lo que queremos, lo que nos apetece, donde estamos a gusto. Entonces yo como que daría esas dos visiones, ¿no? O sea, haz una valoración completa y después si realmente no te gusta, no te apetece eso, no te apetece, pues vete tranquilamente. No tienes por qué estar con una persona que bebe alcohol y no te gusta. Aquí lo importante, no sé si estáis de acuerdo, sería ver cómo afecta realmente que esa persona, en este caso mi marido, tome alcohol. Porque si es una persona que toma alcohol 2 o 3 veces por semana, pero viene a casa, a mí me respeta, tenemos una relación buena y yo no noto la diferencia, ¿yo por qué tengo que prohibirle que tome alcohol? Ahora bien, si es una persona que toma alcohol, llega agresivo, me falta respeto, me pega, maltrata a mis hijos, claro, ya son cosas diferentes. Pero si es una persona que toma alcohol y no molesta a nadie, que haga lo que le dé la gana. ¿Por qué me tengo que meter yo? Porque si no entramos en el juego, ¿no? Por eso es importante cuál es el contexto. Pero bueno, es entendible.
Vale, pues vamos a otra pregunta. Dice, soy Elsa de Móstoles. Yo estoy de acuerdo eso de vivir y dejar vivir siempre y cuando no te afecte. ¿Qué pensáis? Esther, ¿quieres comentar? Es un poquito lo que hemos hablado también anteriormente, lo de cómo te afecta lo que hacen otras personas. Lo que hacen otras personas, el cómo te afecta es más un trabajo personal tuyo que realmente entrar en que si la otra persona está haciendo bien o mal según tu forma de pensar y según tus patrones mentales. O sea, que es más un trabajo personal. Te está dando la vida un aviso de que eso que te molesta de la otra persona es algo que tienes que trabajar tú mismo dentro, no cambiar a la otra persona. Por eso hay que diferenciar, Esther, que tienes mucha razón con lo que estás diciendo, de qué parte y cómo. Por ejemplo, seguimos con lo de que mi hijo es homosexual. Es que me afecta. ¿Cómo lo voy a dejar vivir así si me afecta? Pues tienes un problema. Porque que el chico sea homosexual a ti no te daña en ninguna forma ni está dañando a nadie. Es un gusto que él tiene. Como si prefiere jamón serrano en vez de jamón york. Entonces, tienes que entender que el problema no es de él. El problema es tuyo. Como en el caso de la persona que su marido bebía, ¿no? Si el señor bebe, pero a ti no te afecta en nada, no cambia nada la convivencia, es algo que tú tienes que trabajar. Por eso hay que hacer mucha diferencia, ¿no? Es muy importante porque si no empezamos a echar balones fuera y así no podemos cambiar nada. Pero bueno, Beatriz, ¿quieres comentar algo antes de irnos? No, quería decir los fanatismos, que qué importante es, ¿no? Cuando, jolín, que todo esto nos enfrenta con nuestros propios fanatismos. Pero más allá de todo eso, un respeto muy grande hacia las personas pues que no pueden sostener algo determinado. Es que no pasa nada. Es que no pasa nada. O sea, si tú a pesar de eso te sigue molestando eso, es que no pasa nada. Despídete de esa experiencia y ya está, que no tienes por qué tragar nada. Es que es muchos puntos, todo es muy delicado. Es complicado. Yo quería aportar quería aportar herramientas para la convivencia, con respeto. Pero será otro día, Beatriz, porque se nos acaba el tiempo. Vale, sí, no, iba a decirlo en un minuto, pero que venga, si no se puede, no. Entonces, venga, vamos con ese minuto. Venga, vale, vamos a ver. Hacer un trabajo individual de soberanía y autoamor, importantísimo. Expresarse con honestidad, con respeto a tus propios sentimientos. Expresar tus necesidades y asegurarte pues, de que el otro comprenda tus necesidades. No culpar al otro. Hacerte cargo de lo que el otro te invita a trabajar en ti mismo. Ser humilde a la vez que mantienes tu poder personal. Libertad, por supuesto. Cooperar en vez de competir. Poner límites sanos y conocer el lenguaje del amor del otro, que es muy importante, ¿no? Cómo te sientes amado tú y cómo amas tú. Porque conocer es importantísimo y sobre todo, que te importe el dolor del otro. Que te importe el dolor del otro. Y todo esto es bidireccional. Es decir, los dos personajes tienen que estar con estos conceptos. Y esto ayuda completamente a que puedas tener unos vínculos saludables y gozosos. Ya. Pues creo que con esas herramientas tenemos trabajo, tenemos deberes. Como siempre, Esther Melgarejo, gracias por estar hoy con nosotros. A ti por invitarme, Santiago. Yo encantado. Me aburriría si no vinierais. Tamara Sánchez, un placer que hayas compartido el programa de hoy. Igualmente, Santiago, gracias. Gracias a todos. Y Beatriz Lotto, un besazo. Muchas gracias por contarnos parte de tus experiencias y compartir el programa de hoy. Muchas gracias a todas, chicas, también. Y a los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros... Sí nos importáis. Sí nos importáis. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Chao.